Hoy día, 9 de junio del 2017, me presento ante ustedes, señoras, señores y jóvenes, hombres y mujeres. Soy César Javier Ojeda Cifuentes, abogado con más de 42 años de experiencia profesional y que para un mejor conocimiento recorto del diario oficial El Peruano desde el año 1968 hasta hoy día. Las normas jurídicas, las sentencias más importantes de la Corte Suprema en Casación y del Tribunal Constitucional en sus 7 procesos constitucionales. Y asimismo recorto la tercera fuente, que es la doctrina, a través del recorte y del archivo de lo que expresan cada especialista en cada área del derecho que realizan abogados, abogadas y abogados. Con este bagaje, con este acervo, es que hago este programa. Los peruanos y peruanas estamos viendo y comprobando en forma permanente, continua, los hechos delincuenciales que cometen los políticos de todos los gobiernos liberales que han gobernado el Perú. Liberalismo por el cual el Estado, que está conformado por las grandes mayorías como los trabajadores, trabajadoras, campesinos, campesinas, pequeños comerciantes, taxistas, jubilados, pensionistas, hombres y mujeres, no debe controlar nada. Solo el Estado debe servir para otorgar concesiones y celebrar contratos con las empresas mineras, gasíferas, petroleras, productoras de medicinas, ¿no?, o fármacos que suben constantemente de precios, o empresas productoras de alimentos manufacturados como Gloria, Pura Vida, o empresas bancarias o AFP. Estos políticos liberales, cuyos presidentes, congresistas y miembros de su partido que han gobernado y gobiernan el Perú desde Fernando Belaúnde Terry, pasando por Alan Gabriel Ludwig Gabriel García Pérez, Alberto Fujimori, Alejandro Toledo Manrique, Moisés Ollanta Tazo y Pedro Pablo Kuczynski Godard, quien fue primera dama hija del delincuencial expresidente del Perú Alberto Fujimori, Keiko Sofía Fujimori Gucci. Hoy ella gobierna el Congreso del Perú con su partido fujimorista, Fuerza Popular. Además, los funcionarios públicos de estos partidos gobiernan las entidades del Estado como Indecopi, Digesa, etcétera, que solo sirven para defender a las grandes empresas mineras, petroleras, gasíferas, bancarias, AFP, las productoras de alimentos manufacturados como Pura Vida, o de medicinas que suben constantemente sus precios, o Telefónica del Perú, SAA, que sin que Indecopi u Ocitran impidan que, habiendo un sistema de cable cuyo servicio anteriormente era inmediato y podía utilizarse otro televisor, pero ahora lo han reemplazado con un decodificador que lo cobra mensualmente y demora el servicio de cable. Y además, en el servicio de cable de internet cobran por un router que, cuando ya no funciona, Telefónica del Perú, SAA, cobra por otro que luego de un tiempo se vuelve a malograr, llenándose los bolsillos por el servicio de telecomunicación Telefónica del Perú, SAA, sin que estos presidentes de la República, ministros, Indecopi u Ocitran, impidan estos hechos perjudiciales a las precitadas mayorías. Estos políticos de partidos tradicionales, en su campaña para ser elegidos presidentes o congresistas, prometen defender a las mayorías del Perú, como los trabajadores, trabajadoras, campesinos, campesinas, pequeños comerciantes, taxistas, jubilados, pensionistas, hombres y mujeres. Pero una vez que llegan a ser presidentes o congresistas, incumplen sus promesas electorales, enriqueciéndose con el cargo público, salvo Juan Velasco Alvarado, que fue
el que les quitó para hacer un cambio en las estructuras económicas del Estado a los grandes latifundistas que tenían tierras en demasía y se los dio a los trabajadores, se los dio a los campesinos. Nunca, desde Fernando Belaúnde Terry hasta Pedro Pablo Cusinque Godard, nunca le han dado un solo centavo. En cambio, Fujimori le dio 600 millones de dólares en un caso al Banco Latino para salvarlo de la quiebra con plata del Estado. Estos gobiernos liberales, en donde el Estado del Perú, que lo conformamos, estas mayorías, solo debe servir, por ejemplo, este año 2017 para recaudar 100.000 millones de soles por impuesto general a las ventas que se obtiene por medio de los miles de millones de compras y servicios que realizamos estas mayorías de peruanos y peruanas. Por ejemplo, cuando pagamos el valor de un bien o de un servicio, en este monto está comprendido el impuesto, el 18% del impuesto general a las ventas. Verbigracia, por ejemplo, compramos un par de medias que cuesta 10 soles y dentro de este precio está el 18% del impuesto general a las ventas, que es 1 sol 80 céntimos. A este 1 sol 80 céntimos se le suman los miles de millones de compras y servicios que realizamos los peruanos y peruanas, con los que pagamos el impuesto general a las ventas, que vamos a generar 100.000 millones de soles este año 2017, que el Estado peruano a través de la SUNAT va a recaudar con el dinero de las mayorías que somos en el Perú, los trabajadores, trabajadoras, campesinos, campesinas, pequeños comerciantes, taxistas, jubilados, pensionistas, hombres y mujeres, a quienes no nos viene la plata sola, sino con el fruto de nuestro trabajo diario, cotidiano, pagamos el impuesto general a las ventas para que estos políticos delincuenciales, presidentes del Perú, congresistas, ministros, funcionarios de Indecope, Digesa o Citrán, cobren sus sueldos mensuales de más de 30.000 soles, más gratificaciones semestrales, con el dinero que pagamos las mayorías en el Perú, conformados, repito, por los trabajadores, trabajadoras, campesinos, campesinas, pequeños comerciantes, taxistas, pensionistas, jubilados, hombres y mujeres. El impuesto general a las ventas, con este impuesto además se paga el gasto delincuencial de las adendas o cláusulas adicionales de los contratos con el Estado, por ejemplo, para construir el aeropuerto de Chinchero en el Cusco, para que la entidad privada Kunturhuasi se lleve 4.000 millones de dólares por peaje en 40 años, a razón de 1.000 millones de dólares por cada año. Si el Estado lo hace obra pública totalmente, estos 4.000 millones de dólares que se van a cobrar en estos 40 años, imagínense pues, cada año esa plata se podría utilizar para, digamos, construir colegios, hospitales, todo lo que se pueda hacer en los 40 años con este peaje, si este peaje, digamos, se cobrara por el Estado. La vía expresa se construyó solo con dinero del Estado, por lo que no se cobra peaje. Cuando interviene la entidad privada, hay que pagar peaje. Y lo más grave son las adendas, o sea, las cláusulas adicionales que cambian las condiciones contractuales con el Estado para favorecer a las empresas privadas, ampliando los plazos o permitiendo el uso de materiales que contravienen las especificaciones técnicas, aun cuando hay cláusulas en el contrato con el Estado que impiden estos cambios y sancionan con multas o la resolución del contrato. El caso de la construcción del aeropuerto de Chinchero en el Cusco es un ejemplo clarísimo de cómo actúan los funcionarios que en lugar de proteger al Estado permiten que las condiciones financieras del contrato sean lesivas y a la vez incumplidas por el contratista. Los funcionarios de Ocitran, de Proinversión, del Ministerio de Transportes, como Fiorella Molinelli,
están en problemas por su actuación estatal. Lo que es más grave, Fiorella Molinelli tiene la desvergüenza, el presidente de la República del Perú, Pedro Pablo Kuczynski Godard, en firmar el nuevo cargo de Fiorella Molinelli como viceministra de Construcción, lo cual significa además que es cierta la presión que hubo contra el contralor Edgar Alarcón Tejada, cuando el ministro Torne le dice que él ya firmó los más de 13 millones para la Contraloría, y el presidente Kuczynski Godard no ha firmado, pero le ha dicho que le diga al contralor cómo va a ser lo de Chinchero. Con esta posición liberal del presidente Kuczynski Godard, trasluce que para él, primero y después, está la empresa privada. Acuérdense el caso de Del Nor. Ahora ya le han cambiado de nombre Del Nor. Ahora tiene otra denominación, seguramente para evitar la ligazón con él, que cuando fue primer ministro, etcétera, en el gobierno de Alejandro Toledo Manrique, impidió que le cobrara a la SUNAT 1.000 millones. ¿Cuántas cosas se hubieran hecho con estos 1.000 millones? Señor Pedro Pablo Kuczynski Godard, este tipo de presidente liberal perjudica la economía de las mayorías en el Perú, porque es el pueblo quien termina pagando estas asociaciones públicas y privadas que apoyan también los periodistas como Jaime de Altaus y Aldo Mariátegui. He visto el correo de Héctor Béjar Rivera, en donde se dice lo siguiente, y es criminal o delincuencial, de lo que han hecho los funcionarios públicos, desde los presidentes del Perú hasta otros funcionarios públicos que han intervenido en los contratos de la línea 2 del Metro de Lima y de la Interoceánica. Dice así textualmente: los 3.000 kilómetros de la red ferroviaria de alta velocidad española han costado unos 18 millones de euros por kilómetro. En el Perú se gasta por 7 kilómetros más de 8.000 millones de dólares por la línea 2 del Metro de Lima, o 9.000 millones por la Interoceánica. Le digo lo siguiente, porque he sido funcionario público también. Cuando hay un contrato con el Estado, hay un expediente técnico y un expediente económico. En el expediente técnico, ¿no?, se realizan, digamos, la concreción de todo lo que debe tener el contrato en cuanto a los materiales, etcétera, etcétera. Y en cuanto al aspecto económico, se hace un estudio de mercado en el extranjero. Por ejemplo, ¿cuánto cuesta, ¿no?, un kilómetro, ¿no?, en una vía ferroviaria? Es algo elemental, pero cuando le ponen la plata a uno, no hay ningún estudio de mercado, o si lo hay, esta es la consecuencia. Por eso vienen las coimas, los sobornos, señor Alan Ludwig Gabriel García Pérez, Keiko Sofía Fujimori Gucci, Alejandro Toledo Manrique, Moisés Ollantumala Tazo, Pedro Pablo Kuczynski Godard, Luis Óscar Castañeda Locio. Por lo antes expuesto, la asociación pública privada sirve solo para beneficiar a la entidad privada y afectar a nuestras mayorías que todavía tienen que pagar peaje por estos contratos lesivos al Estado, mejor dicho, perjudiciales a las grandes mayorías del Perú. ¿Han visto lo que ha sucedido con el bypass? Allí hay un ingeniero supervisor que cada día tiene, de acuerdo con la ley de contrataciones del Estado, tiene que supervisar el material que se usa
Y ustedes han visto que una parte del puente, es decir, está destruido. Las pistas también. Señor Contralor Edgar Alarcón Tejada, ¿dónde está usted? Igual que en los otros casos. Fuad Curi Zarzar. El otro ya se murió. Estos políticos, presidente del Perú, congresistas, ministros, jefe de Indecopio, Citran, de Proinversión, liberales, cuyas acciones perjudican a las grandes mayorías de peruanos y peruanas, solo sirven para dar concesiones mineras con estudio de impacto ambiental fraudulento, o como el caso de los altos funcionarios de Indecopio y Digesa, solo sirven para etiquetar productos como la leche de pura vida con una condición falsa que perjudica solo a las grandes mayorías del Perú, como los trabajadores, trabajadoras, campesinos, campesinas, pequeños comerciantes, taxistas, jubilados, pensionistas, hombres y mujeres, impidiendo a los productores de leche hacer llegar su producto a las grandes mayorías. Yo le decía, ya mis hijos, mi hija es ingeniera, bachiller de ingeniería de sistema, no se puede graduar porque en la Universidad San Ignacio de Loyola le cobran $12,000 por graduarse de ingeniería de sistema. Esta donde el promotor es el que le quitó la novia al hijo, y en lugar de haber sido destituido por haber beneficiado al padre de la mujer que tiene actualmente por 4 millones, se le aceptó la renuncia. El otro hijo que tengo es médico, gastroenterólogo, y mi otra hija abogada. Yo a ellos, cuando eran niños, yo les compraba, me había comprado ese que usan las lecherías de fierro, les compraba 20, 25 litros. Y mi esposa hacía con la nata, hacía mantequilla, una de las mantequillas más riquísimas. Ustedes, cuando compran leche Gloria, ¿hay nata? Verdaderamente he visto una publicación que ha salido hoy día del que ha sido congresista y presidente de esa entidad que defiende a los consumidores, donde dice que el 60% de los productos que se venden en el Perú tienen publicidad engañosa. Pero con estos funcionarios en Indecopi, yo hice hace mucho tiempo una denuncia contra Pura Vida, que salió inclusive en la República. Ajunté inclusive la bolsa de Pura Vida, que estaba totalmente dañada, ¿no? O sea, apestaba y todo lo demás, ¿no? Y todavía no estaba dentro del vencimiento. Acompañé, porque en la primera instancia me declaraba improcedente, y en la segunda, que lo ajunté, ni siquiera Camilo Carrillo era uno de los integrantes en esa época, aprista para variar, y me la declararon sin considerar mi prueba. Dijeron que no había presentado, yo tenía el cargo todo de Indecopi, que yo había presentado la prueba esta con la misma leche, por Dios. Esto es la política liberal de estos políticos, presidentes, ministros, altos funcionarios de Indecopi, Digesa, Ocitran, etcétera. Ustedes, señoras, señores y jóvenes hombres y mujeres, deben saber que Alan Lubbil Gabriel García Pérez, en su segundo gobierno, publicó en el diario oficial El Peruano un decreto legislativo 1040 que se publicó el 28 de junio del 2008, que en su segunda disposición derogatoria, literal, deroga expresamente los artículos 238, ahí está, mire la fecha, ahí está, 238, 239 y 240 del Código Penal. Solamente voy a hablar de los dos artículos que se debiera aplicar a Gloria, a Pura Vida y la cantidad de empresarios sinvergüenzas que tienen esta publicidad engañosa
habría que hacerle, digamos, una acción a través de esta asociación de consumidores, ¿no? ASESPEC, no me acuerdo, una indemnización, pero y todas las madres que son las más preocupadas por los hijos, yo digo, en un matrimonio la esposa es más importante que el esposo, porque la esposa amamanta, cuida, protege y educa a los hijos. El esposo es quien debe defender a la esposa, a los hijos, pero es un maldito cobarde cuando la fuerza le emprende contra la esposa. Bueno, volviendo al punto, escuchen el texto de estos artículos, ¿eh? Aquí está. No sé si lo pueden ver, a ver. Ahí está. Pero se lo voy a decir. El que hace por cualquier medio publicitario afirmaciones falsas sobre la naturaleza, composición, virtudes o cualidades sustanciales de los productos o servicios anunciados, capaces por sí mismos de inducir a grave error al consumidor, será reprimido con 90 a 180 días multa. Cuando se trate de publicidad de productos alimenticios, preservantes y aditivos alimentarios, medicamentos o artículos de primera necesidad o destinados al consumo infantil, la multa se aumentará en un 50%. Artículo 239. El que vende bienes o presta servicios cuya calidad o cantidad son diferentes a los ofertados o a los consignados en los rótulos, etiquetas, letreros o listas elaboradas por la propia empresa vendedora o prestadora de servicios, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de 3 años y con 60 a 120 días multa. El que vende bienes cuya fecha de vencimiento ha caducado será reprimido con la misma pena. Ahora último he visto que en el espacio de Leiva, Milagros Leiva, se ha presentado el que firma esto con Alan García, Jorge el Castillo Galvez. Aquí está. Ayer estaba horrorizado con lo que ha hecho Pura Vida, Gloria. Este es el aprismo y de estos partidos políticos con doble cara. O sea, por un lado muestran su indignación. Oiga, ¿cómo usted derogó estos artículos que ahorita debieran estar con un proceso penal? La familia dueña de Gloria, los funcionarios, gerente general, etcétera, de la firma Pura Vida. Esto es lo que es el APRA. Mauricio Mulder, es decir, Javier Velázquez Quesquén, pucha, que tienen un cinismo terrible, se presentan para defender. ¿Cuándo han defendido al pueblo? ¿Cuándo ha habido una norma a favor de trabajadores, de campesinas, de jubilados? O sea que, ¿cómo se llama el primer ministro de Alan García? Jorge el Castillo Galvez. Pero volvamos a lo que ha hecho cada presidente del Perú. Comencemos con el expresidente del Perú, Alan Ludwig Gabriel García Pérez, quien en su primer gobierno recibió un soborno de $1.040.000 de la empresa italiana Consorcio Tralima a través de su representante Sergio Siragusa Mule, que dio esta coima a este delincuencial expresidente del Perú para que se aprobara el contrato del tren eléctrico, cuando ni siquiera esta empresa cumplía con el expediente técnico, por lo cual la fiscal suprema Nelly Calderón Navarro, según su dictamen expediente número 001-1995, concluye que se encuentran debidamente acreditadas la comisión de los delitos de cohecho pasivo, y enriquecimiento ilícito previsto y sancionado por los artículos 349 y 361-A del Código Penal de 1994. Es por la aplicación de la ley en el tiempo. Como estos hechos se sucedieron antes de 1993,
los cometió Alan Lubbe y Gabriel García en su primer gobierno, que terminó en 90, por eso es que se aplica el Código Penal. En calidad de autor y como instigador en la comisión de los delitos de colusión ilegal y negociación incompatible previsto y sancionado en los artículos 344 y 345 del Código Penal de 1924, respectivamente, así como la responsabilidad penal del procesado Alan Gabriel Lubbe García Pérez. En el informe final de la instrucción abierta por Hugo Civino Hurtado, vocal supremo instructor, de marzo de 1966 contra Alan García Pérez, se concluye que se encuentran acreditados los hechos delictivos imputados al procesado, opinando por su responsabilidad penal como instigador en la comisión de los delitos de colusión ilegal y negociación incompatible y como autor de los delitos de cohecho pasivo y de enriquecimiento ilícito en agravio del Estado peruano. Por estas dos declaraciones judiciales de los delitos que cometió Alan Gabriel Lubbe García Pérez, estuvo en Colombia y volvió al Perú luego de muchos años, una vez que los delitos que cometió habían prescrito. ¡Vamos, juventud aprista! ¡Vamos a votar por este político y los demás! Jorge del Castillo, Mauricio Mulder, Javier Velázquez Quesquén. He visto que la Nilda, dice cuánto, que ha sido ministra, va a postular también a alcaldesa de Lima. Luego, los peruanos y peruanas hemos visto el video donde el asesor Vladimiro Montesinos Torres, del expresidente del Perú, Alberto Fujimori, compraba por $15,000 mensuales al congresista Alberto Curi Bumachar. Su traslado del Partido Perú Posible al Partido Fujimorista para asegurar la inconstitucional postulación por tercera vez a la presidencia del Perú el año 2000 del presidente reelegido Alberto Fujimori, que contrariaba el artículo 112 de la Constitución, después de lo cual se fugó el presidente reelegido Alberto Fujimori al Japón. Luego aparecieron otros videos donde este binomio delincuencial, Vladimiro Montesinos Torres y el presidente Alberto Fujimori, compraban con dinero del Estado a congresistas, ministro de Estado, Contralor General de la República, miembros del Tribunal Constitucional, del Consejo Nacional de la Magistratura, del Jurado Nacional de Elecciones, jueces y fiscales de todo nivel, militares y policías. La corrupción fue total en el gobierno del expresidente Alberto Fujimori. Fueron $6,000 millones que robó. Y ni siquiera ha pagado los 124 millones de reparación civil. Y le acaba de venir una ampliación de sus delitos de lesa humanidad por los casos de Pativilca y otros más que se han cometido. Ahora estamos comprobando a través de los sobornos de las empresas brasileñas a presidente de la República del Perú, como Alan Gabriel Lubbe Gabriel García Pérez, Alejandro Toledo Manrique, Moisés Ollanta Tazo, Pedro Pablo Kuczynski Godard, ministro de Estado, altos funcionarios públicos de Proinversión, por ejemplo, Ocitran, en el caso del contrato para la construcción del aeropuerto Chinchero en el Cusco, el soborno del gobernador del Callao, Félix Moreno, a quien con pruebas fehacientes, contundentes y abundantes, con el objeto de impedir que se afecten pruebas y testigos, se ordena la prisión preventiva. Pero ahora la Sala Penal revoca esta prisión preventiva y como no hay sentencia, el gobernador del Callao, Félix Moreno, vuelve a su cargo. Estos jueces y el presidente del Poder Judicial, Duberlí Apolinar Rodríguez Tineo, a quien como miembro de la Sala Penal de la Corte Suprema he denunciado ante el Consejo Nacional de la Magistratura por haber en la sentencia que emitieron absuelto a Alberto Fujimori. He denunciado a estos 5 jueces supremos: Javier Villestein, Duberlí, Apolinar Rodríguez Tineo, César José Inostroza Pariachi, Josué Pariona Pastrada, que fue
el ponente, y José Antonio Neira Flores. Yo estoy comprobando que hay jueces que no estudian los expedientes. No puedo citar, pero he hablado hoy día con un juez. Yo le he dicho, ¿cómo es posible que en este interdicto de recobrar, en donde desde el año 2009 es un expediente del 2007, este interdicto de recobrar por el demandante dice que se han apropiado de parte de su propiedad inmobiliaria? Y esto se puede verificar, la falsedad de esto, con la inspección judicial que se pidió desde el año 2009. Es cierto que han cambiado del 27 al juzgado actual, pero esto es criminal. También en el expediente, el anterior abogado, yo soy el nuevo abogado, señala un domicilio, una casilla, a fojas 640 y a fojas 682. El juez anterior dice, es necesario considerar que se debe notificar en la casilla del esto. Desde la foja 682 hasta los 800, ningún acto jurisdiccional se ha notificado al abogado que había designado. Por eso yo le he pedido al juez, que tiene una luanga, pero sin embargo, ¿verdad? Me quiero detener. Pero sí le dije, no me dijo yo, porque le dije, acá me parece que los jueces simplemente firman. No, yo he hecho el expediente. Bueno, le estoy pidiendo a usted que resuelva, porque he pedido la nulidad de todo, de acuerdo con el artículo 171 del Código Procesal Civil. Y a otro juez condenado que lo he denunciado, ¿no? Que me dice, mire, ante lo ECMA, mire, yo he resuelto el pedido de usted. Acá en mi computador está. Voy a la mesa de partes del 9º Juzgado Civil y me dice, con los códigos que hay de medidas cautelares, no, me dice, no hay. Y él me decía, mire, yo estoy viendo, por supuesto yo no podía ver su computadora, ¿no? No. 3 pedidos le he hecho yo para que se reintegre, o lo que fuere. Entonces yo lo estoy recusando por mentiroso, por mentaz a este juez. Este juez no puede seguir con el expediente. Lo tiene desde el año 2014 y ha efectuado resoluciones totalmente diferentes. En materia registral, cuando hay un reclamo, el registrador tiene que tener una única observación, no episódica. Este juez en varias medidas cautelares ha dicho primero una cosa, después ha dicho la otra y después al final ha pedido otra. ¿Verdad que este Perú está lleno de jueces? Y considero que este presidente, igual que el anterior, Duberlí Apolinar Rodríguez Tineo, está recontra cuestionado. Entonces sigo. He denunciado a estos jueces de la Sala Permanente de la Corte Suprema porque emitieron la sentencia número R.N, recurso de nulidad 615-2015, Lima, del 16 de agosto del 2016, absolviendo al expresidente del Perú, Alberto Fujimori, del delito de peculado, sobre la base de que hay duda sobre la responsabilidad penal de Fujimori en el delito de peculado sobre los diarios Chicha, pese a que existe y es de conocimiento público y más aún de estos jueces penales, la sentencia emitida por la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de la República, expediente número AB-33-2003, del 30 de septiembre del 2009, donde el expresidente del Perú, Alberto Fujimori, confesó, reconoció haber cometido delito peculado al haber usado varios millones de dólares del dinero presupuestado para el Servicio de Inteligencia de las Fuerzas Armadas del Perú y de la Policía Nacional del Perú, ¿no? Para lo cual coordinó y encargó a su asesor, Vladimiro Montesinos Torres, para que se comprase el canal de
de señal cerrada Cable Canal de Noticias CCN, Canal 10, y la línea editorial del diario Expreso, por lo que Fujimori se acogió al artículo 5 de la ley 28.122, por lo que a Fujimori en la sentencia se le rebajó la pena de 8 a 6 años. Inclusive los jueces Villastey y Pariona Pastrana intervinieron y firmaron el acuerdo plenario número 5-2008, CJ-116, del 18 de julio del 2008 de la Corte Suprema de la República, donde se concordó la jurisprudencia penal sobre la conclusión anticipada del debate oral por confesión sincera del acusado, según el artículo 5 de la ley 28.122, no aplicando la norma jurídica pertinente, aunque no haya sido invocada por las partes o lo haya sido erróneamente, como lo ordena el artículo 184, numeral 2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Los 5 jueces supremos denunciados con su sentencia han infringido el artículo 198 del Código Procesal Civil sobre la eficacia de la prueba en otro proceso. O sea, lo que se ha dicho en un proceso es válido en otro. Si, por ejemplo, yo reconozco, ¿no?, haber robado 10.000 soles, ¿no?, y resulta que hay un juicio civil donde yo me niego, yo no robó los 10.000. En el juicio civil me dicen, oiga, usted en el caso penal, el expediente tal, usted reconoció haber robado 10.000 soles. Y como en este juicio civil que se está poniendo como un antecedente, y usted dice no. Por eso este artículo 198 sirve para que el proceso penal, ¿no?, de la compra de estos 2 medios de comunicación, donde Fujimori reconoce haber cometido delito de peculado, es también aplicable al otro proceso de peculado por los diarios Chicha, que tenían como objetivo la tercera postulación a la presidencia del Perú el año 2000 por Fujimori. Ustedes van a escuchar en este programa, no sé si pueden poner al final los dos o al comienzo, donde Montesinos le dice, no hay nada que se haga en el gobierno de Alberto Fujimori si no hay la autorización de él. Por eso hablo las muertes de Colina, Barrio Salto, de los periodistas, esto de Pativilca, le corresponden, ¿no?, la autoría inmediata a Alberto Fujimori. Entonces digo, por lo que estos 5 jueces supremos denunciados han transgredido por consiguiente los principios de la función jurisdiccional del debido proceso, la tutela jurisdiccional y la debida motivación, por lo que estos 5 jueces están comprendidos en los casos de faltas muy graves de la ley de la carrera judicial, ya que por un lado hay omisión en su función jurisdiccional, lo cual vulnera gravemente los deberes de sus cargos, más aún si son jueces de la más alta jerarquía en el Poder Judicial, y de otro lado han emitido sentencias sin la debida motivación, inclusive inobservando inexcusablemente el cumplimiento de sus deberes judiciales, como es el de ignorar en la sentencia que han emitido los antedichos 5 jueces supremos, absolviendo al expresidente del Perú, Alberto Fujimori, en su sentencia, ¿no?, del 16 de agosto del 2016. La sentencia emitida por la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de la República, expediente AB-33-2003 del 30 de septiembre del 2009, donde el expresidente del Perú, Alberto Fujimori, reconoce haber cometido delito de peculado por la compra de medios de comunicación, y además el olvido de los jueces supremos Villastey y Pariona Pastrana, que participaron en el acuerdo plenario número 5-2008, CJ-116 del 18 de julio de 2008 de la Corte Suprema de la República, donde se concordó la jurisprudencia penal sobre la conclusión anticipada del debate oral por confesión sincera del acusado, lo que está previsto en el artículo 5 de la ley 28.122, situación procesal utilizada por Fujimori en la sentencia emitida por la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de la República, expediente número AB-33-2003 del 30 de septiembre del 2009. Finalizo este programa con lo siguiente.
No puede ser que el Contralor General de la República, Edgar Alarcón Tejada, funcionario público que la Constitución Política del Estado en su artículo 82 ordena supervisar la legalidad de la ejecución del presupuesto del Estado, ha realizado muchos actos ilícitos por los cuales este Congreso, con 72 fujimoristas del partido Fuerza Popular, por los que tienen mayoría absoluta, ya que como 130 es el número total de congresistas, con los 72 que son fujimoristas, tienen más del 50% de lo que son sus miembros. Pero este fujimorismo, que para mí es de lo peor, para ser fujimorista, uno tiene que ser alguien inescrupuloso, sin conciencia, con una memoria pequeñísima, que se olvide de todo lo que han hecho los fujimoristas, los que están haciendo ahora. Los miembros actuales, congresistas, tienen ilícitos penales de todo tipo: lavado de activos, Keiko Fujimori, narcotráfico, delito contra la fe pública, extorsión, plagio. Esta es la gente que gobierna el Congreso, que debe dar leyes a favor de las mayorías, ¿no? Y en lugar de dar leyes en favor de las mayorías, lo que hacen es simplemente dar leyes, normas jurídicas que lo favorecen, y también un poder ejecutivo que en lugar, tanta plata tienes ya, Pedro Pablo Kuczynski Godard, que debes inhibirte en cuestiones en donde, por ejemplo, el aeropuerto de Chinchero, el Cusco, esto debe ser una obra pública que beneficie solo a las grandes mayorías. ¿Verdad? A tu edad, Pedro Pablo Kuczynski Godard, creo que debes ayudar al pueblo. Hasta el próximo programa.